Recording in progress. Ético. Ya. Hola a todas las personas que están conectadas. Bacán que llegaron. Estamos con hartas dudas desde W, porque es primera charla que hacemos online. Esta charla corresponde al ciclo Charlas Mateas que veníamos haciendo en nuestro taller, en donde invitábamos a gente para conversar sobre temas que nos importaban, personas de quienes admiramos su trabajo, y para generar una etapa posterior de conversación es donde probablemente se genera más conocimiento que en la charla misma. O sea, la charla te entrega algo, pero pone en duda ciertos criterios o muchas cosas que damos por hecho. Así que en ese mismo sentido, esta charla la vamos a tratar de la misma forma que lo hacíamos en las charlas originales, que es el expositor, Joaquín Contreras, va a conversar, va a generar inquietudes en todos los participantes, y lo ideal sería que en algún momento pudiéramos abrir el micrófono y conversar sobre esas dudas. Mientras él expone, está el chat, en donde ustedes pueden dejar preguntas, yo las voy a ir recopilando. Si son pertinentes a la conversación, las voy a hacer. Si no, se dejan para el final y quizás se aborda de una forma más profunda, o ahí vamos viendo. La idea es que no sea algo tan estructurado, que nunca ha sido así este tipo de charla. En ese mismo sentido, les voy a pedir que dejen los micrófonos silenciados, porque la conexión a internet no está tan buena. También las cámaras, puede ser, para priorizar el video de Joaco. Y eso, pues. No soy muy buen presentador. Aquí en mi video dice que soy Rodrigo Dueñas. Rodrigo Dueñas prestó la cuenta Zoom, pero no soy Rodrigo Dueñas, soy Patricio de W. Ahí escuché como una micro, no sé. Por eso, por favor, dejen los micrófonos en silencio. Por si acaso, ¿te puedes cambiar el nombre de Zoom ahí mismo? Con los 3 puntitos. No me preocupa, Sí. ser Rodrigo Ah, Dueñas. ya. Soy Rodrigo Dueñas. Ya, voy a poner W type zombie. Ya. Ahí sí. Gracias. Gracias. Démosle, Joaco. Yo conozco a Joaco también, como muchas personas se han conectado, por su trabajo, sobre todo el trabajo de Navaja, que fue como un referente, como under del diseño, fuera de esta como norma paralela a los diseñadores que nos mostraban en la universidad como referentes. Posteriormente fue profesor mío. Terminamos ahí topándonos varias veces, sobre todo porque es una persona que tiene alta producción gráfica. Como hablábamos antes, creo que él se define como un usuario de tipografía más que un diseñador de tipografía, y eso creo que condiciona mucho el trabajo que vamos a hacer. Así que, más allá de presentarte yo, creo que tenés que darle. Así que gracias por compartir tus conocimientos. Gracias por invitarme. Yo estoy súper agradecido realmente, muy entusiasmado. Como decía el Pato, claro, yo fui profe de él, pero creo que lo conocía de antes. Ni siquiera sé si de un taller de serigrafía o algo así, hace muchos más años. Y sí, pues seguramente muchos me conocen a mí más como profe o como el de Marcel Duchamp o como diseñador de Navaja. Y resulta que los últimos 4 años me he estado dedicando a hacer fuentes tipográficas más en serio, ¿no? Porque a diferencia de antes que lo había hecho como estudiante, ¿no? Con el proyecto de las fuentes de Mauricio Amster. Luego hice un par de fuentes como software libre. También estuve como en las primeras conversaciones antes de que Latinotype se formara, habíamos hecho un colectivo que se llamaba Picle, como que he estado metido en el mundo tipográfico sin ser yo alguien con mucha producción tipográfica, ¿no? Pero el último tiempo eso ha cambiado y ahora, no sé si saben, yo estoy en Alemania viviendo, me cambié acá como por motivos familiares con mi pareja. Y estoy acá como un ermitaño viviendo en un lugar del sur de Alemania que está rodeado de bosque. Entonces no es que yo esté en Berlín conectado con la escena, de hecho para nada, así como me han cruzado un par de mails con algunas personas y no mucho más,
Entonces he estado más que nada dedicado a estudiar, ¿no? A estudiar, a leer y a experimentar. Y parte de eso es lo que les voy a mostrar ahora. Eso como intro. Gracias a todos por estar acá. Me gustaría dar un último aviso, como esto está sujeto a internet, cualquier cosa, si se cae el evento, tranquilidad y vamos a volver, ahí vemos cómo. Aviso, Sí, por si a acaso. mí se me cae, se me desconecta de vez en cuando, así que puede que suceda, así que les pedimos paciencia. Ah, y algo importante, si no están con audífonos, traten de buscar unos audífonos porque hay un video que voy a mostrar y que tiene lamentablemente el volumen muy bajito. Entonces, para que le den volumen ahí en el momento, mejor con audífonos porque son unos tonos bajos. ¿Comienzo nomás, Pato? Dale. Ya, bacán. Miren, esta charla se llama Tiempo y Espacio. Es mejor parto de inmediato. Voy a partir de inmediato con el tema de las tipos monoespaciadas, ¿no? Una pequeña definición, las tipos monoespaciadas son tipos que tienen sus signos en caracteres, o sea, su espacio, sus caracteres, su recuadro en el cual está cada uno de los signos, tienen exactamente el mismo ancho. Entonces, yo considero que el nombre es un poco raro, porque en realidad no es que estén monoespaciadas, sino que son de ancho fijo, como mono ancho, o algo así se podrían llamar, ¿no? Aquí hay dos ejemplos en imágenes, el azul es un computador, como de los primeros computadores que tenían ventanas, ¿no? Y que vemos ahí que hay uy, un ruido súper fuerte, que hay un tipo de fuente monoespaciada de píxel que responde a las pantallas de baja resolución del momento, y a la derecha hay una carta de máquinas de escribir, ¿no? De IBM, de las máquinas de escribir IBM, ¿no? Que es como, para mí era siempre como la primera referencia acerca de tipos monoespaciados. Como pueden ver, que una tipo sea monoespaciada no significa que tiene una forma en específico o un estilo o un género en específico. Lo único que significa es que cada signo tiene el mismo ancho con el otro, ¿no? Pero son bien variadas, pues hay más condensadas, itálicas, etc. Entonces, y acá abajo, las otras imágenes que tengo son actual monoespaciada, que es una fuente, una familia que hicimos con Miguel Hernández, mi socio. Tenemos acá OCRB, que es de Adrián Frutiger, y Space Mono, que es de Colophon Foundry, distribuida por Google. Estas tres fuentes las muestro porque son más contemporáneas, no existen en lo digital. Estos ejemplos son muy antiguos, no son tipos que nosotros podríamos llegar a usar. Estas son las que nosotros podemos instalar. Y aunque son las tres monoespaciadas, son bien diferentes, ¿no? Lo que hicimos nosotros es condensada. Lo que nosotros estuvimos pensando fue en que las palabras se vieran bien, o sea, que tuviera legibilidad. En el caso de OCR, está pensada para que la lean máquinas, no están pensadas para que la lean humanos, o sea, es como esta idea de los códigos de barras, por ejemplo, que sea escaneable. Por eso son tan diferentes las letras entre sí, no solo están separadas. Y esta de acá es una tipo más pensada para código, ¿no? Entonces su característica principal es que cada carácter se ve muy grande, ¿no? Aparte de ser monoespacial. Ahora, ¿qué tienen en común? Es que hay algunos signos que en una tipo sans, como el caso de estos tres, normalmente la L es un asta, ¿no? En una tipo sans, no tiene serifas, ¿no? Y acá nosotros le agregamos serifa, acá también se le agregó algo, acá también se le agregaron, y en el caso de las letras anchas como la M, se condensan, se comprimen para que quepan en ese espacio limitado. Entonces, eso es como la esencia de las tipos monoespaciadas, y que es como el gran ejemplo de pensar el diseño de una fuente no desde las letras que yo boceteo, sino desde el espacio, desde el formato que yo tengo disponible. No es como al revés de lo que normalmente uno piensa como diseñador tipográfico. Ya, estaba yo metido en estudiar las fuentes monoespaciadas y estaba leyendo un artículo sobre tipos para máquinas de escribir, ¿no? Y me encontré con este momento histórico que es la tipo Universe de Adrián Frutiger, diseñada para máquinas de escribir, que era algo que yo no sabía que existía, ¿no? Para mí Universe era una familia con muchos pesos, con muchas condensaciones,
pensada para fotocomposición, pero no para máquinas de escribir, pues. Entonces la pregunta era cómo, esta no es monoespaciada, ¿no? Y la mayoría de las veces, los tipos de máquinas de escribir, las máquinas de escribir, funcionan de tal manera, y esta es la explicación de por qué son monoespaciadas, funciona de tal manera que tiene un carro, que es el que tiene el papel, ¿no? Un rollo, y ese carro se desplaza una vez, y ese desplazamiento es la misma distancia del ancho de cada carácter. Entonces, por motivos completamente mecánicos, económicos, hay solo un tipo de desplazamiento del carro, ese desplazamiento se llama pitch, y lo que hacían estos diseñadores era que en una pulgada cabían 10 de estos desplazamientos. Entonces, en una tipo monoespacial clásica, un pitch 10, una pulgada, caben 10 caracteres. Esa es la manera en que se medían esas tipografías, hasta la aparición de las máquinas Selectra de IBM, que tienen esta pelota, y que el carro tenía la posibilidad de moverse hasta en 9 distancias diferentes, desde una muy finita hasta una muy ancha, ¿no? Entonces, a Frutiger le encargaron diseñar una fuente que fuera como multiespaciada, que es un concepto raro, como poco común, incluso entre los tipógrafos, ¿no? Que no es mono, sino que algo entre medio, entre lo proporcional y lo monoespaciado, ¿no? O sea, tiene una cantidad limitada de anchos fijos. Entonces, continuando con lo que hizo Adrián Frutiger, estas son las mediciones de todas las letras del alfabeto, desde la más angosta, la L, la I minúscula, hasta las más anchas, la M, la W mayúscula, ¿no? Si se fijan en el diseño original, no hay un pensamiento como racional de decir, bueno, son casi igual de anchas, quizás es más económico hacerla igual, ¿no? Iguales, ¿no? Si la B de PQ son casi igual de anchas que la N, ¿no? Pero existe esta idea de que el diseño de las letras y su espaciado están súper encadenadas, ¿no? Que cuando yo diseño las letras, luego el espaciado lo hago según si es redonda, si es cuadrada, según si tiene una punta, si es diagonal, ¿no? Pero la mayoría del tiempo, las fuentes que nosotros analizamos no tienen una racionalización de lo ancho, ¿no? Porque el espaciado uno lo hace al final. Entonces hay algo que es como del flujo de trabajo, ¿no? Yo hago un boceto de una letra A, por ejemplo, después hago hago la N, la O, en las mayúsculas la H, la O, y me pongo a ver sus formas, ¿no? Qué tan anchas, qué tan angostas son, y después al final veo que el espaciado esté parejo, ¿no? Que haya un ritmo regular. Y la mayoría del tiempo, entre diseñadores de tipos, esto es muy de nicho, muy de micro nicho, entre diseñadores de tipo hay como tallas acerca de estar kerneando o memes, ¿no? Sale el náufrago, estuve kerneando un mes, ¿no? Haciendo el kerning, ¿no? Ese es como un sentido común que hay entre los estudiantes de diseño tipográfico y entre los profesionales de diseño tipográfico, que gran parte de la pega se centra en font production y en el final, ¿no? En la finalización del proyecto. No sé si tenía algún comentario, Pat, al respecto. Sí, estaba pensando en esta como domesticación de la forma o industrialización de la forma, en donde al principio esto pasaba de una forma intuitiva y después pasa por un filtro en donde se invierte la prioridad de producción, en donde, como recién decía, como esto de estar diseñando la tipo, estar espaciando la tipo, pasan a ser cosas como totalmente separadas, cuando de repente, o sea, deberían ser paralelas. Claro, es que el asunto está justo en que hay una mecanización, ¿no? Porque si yo estuviera haciendo un lettering, da lo mismo, ¿no? Porque es un sistema cerrado, ¿no? Yo tengo que hacer que eso funcione solo una vez. Ese yo creo que, o sea, al usar la palabra como lo mecánico, es como el dominio de la técnica por sobre como la obra final. Creo que por ahí va en el nivel de prioridades de producción de la tipografía. O sea, y también digo producción, ¿cachai? Ni siquiera digo diseño, porque en el nivel de producción, la producción digital de tipografía, la producción, no sé, análoga en cierto tipo de técnica, condiciona el diseño de la fuente misma. De las letras que uno esté haciendo. Claro. Por ejemplo, si es caligrafía. Claro. Claro, pero la tipografía es mecanización en sí misma, o sea, es de lo que se trata.
es como que estuviéramos hablando ahora de música electrónica, ¿no? De hecho, por eso yo lo voy a llevar para allá. Como cuando ya nos metimos a que estamos hablando de un género específico de la expresión de las letras, estamos hablando de eso. O sea, si no vamos a hablar de eso, entonces vamos a hablar de todas las expresiones de las letras, ¿no? Y en este caso la tipografía está pensada para que uno la digite, ¿no? O sea, la esencia de la tipografía es que al final alguien va a usarla, ¿no? Y esa persona que va a utilizarla puede hacer interpretaciones de ella o puede usarla tal cual como viene. Pero lo ideal es que tal cual como viene funcione el tiro, ¿no? Que esté afinada, digamos, en términos musicales, no que se desafine, que yo tenga que hacer un doble trabajo. ¿No? Esa es como la idea. Entonces, aquí hay algo esta imagen que están viendo ahora de Frutiger se le puede llamar, aunque seguramente él no lo llamó así, pero se le puede llamar cuantización. Cuantización es como bajarle la resolución a algo, para que quepa dentro de ciertos cajones, ¿no? Es como que se defina, ¿no? Esto corresponde al ancho 1, al ancho 2, al 3, al 4, al 5, hasta el 9, ¿no? Entonces, todo lo que está acá corresponde al ancho, creo que es el 6, ¿no? Esto corresponde al 9. Entonces se agrupan, se comprimen, podríamos decir en términos de sonido, se cuantizan, hasta que quedan en una cantidad limitada de anchos, ¿no? Que es como lo que hace el autotune con las voces, ¿no? Yo puedo cantar desafinado, pero el autotune me va a decir esto está en tal nota, esto está en tal nota, ¿no? Lo mismo ocurre con un GIF, cuando yo le comprimo la cantidad de colores, lo dejo en 16, tiene que tomar una decisión el computador, ¿no? Entonces este es como el tipo de toma de decisiones de reducir la resolución de los anchos y luego modificar las letras a partir de esos formatos dados que yo tengo. Y que no necesariamente es terrible, o sea, eso uno no se lo cuestiona cuando uno dice, bueno, esto es tamaño carta, es tamaño A4, tamaño tabloide. Yo no me digo, pero esto debería ser como un papiro, ¿no? Debería tener cualquier ancho que yo quiera, ¿no? Porque estáis pensando ya industrialmente, entonces uno espera que todas las páginas de un libro sean del mismo tamaño, ¿no? Y otras adentro que sean ojalá armónicas con las grandes y así. Entonces esta forma de pensar como racionalizada, mecanizada, para mí tiene mucho que ver con la tipografía misma, ¿no? Porque si estoy haciendo caligrafía o lettering, estoy haciendo caligrafía o lettering. Estoy haciendo tipografía, estoy haciendo tipografía. Esa es como mi forma de pensar ahora, pero no siempre, ¿no? Para algunos proyectos funciona. Esa es como la idea. Ya, ¿y qué tiene que ver esto con la música? Ya, por acá estamos viendo un rhythm composer, ¿no? En realidad una batería electrónica, le digo yo, un drum machine. Esta es como bien clásica, bien conocida. ¿Por qué se la estoy mostrando? Porque acá hay una manera de dividir el tiempo que también es cuantizado, ¿no? Estas cositas de acá son las que indican en qué momento suena un sonido, ¿no? Yo puedo poner un sonido aquí, un sonido acá, puedo poner otro por acá, pero lo más interesante es que yo tengo solo 16 opciones, 16 pasos, ¿no? El tiempo que yo determino, el tempo, se divide en 16 momentos. Pero la gracia que tiene esta máquina, y por el diseño de su interfaz, es que esos 16 ya vienen divididos en 4 grupos de 4, ¿no? Por eso tienen colores. Entonces, te invita a entender que el tiempo no solo está en 16, sino que además está subdividido en 4 grupos, ¿no? Podría usar los 16 o podría usar la 4. Entonces, yo puedo poner un bombo acá y un bombo acá, y lo voy a tener dividido a la mitad de la resolución, ¿no? Y aparte de eso, lo que tengo acá son unos indicadores de opciones, ¿no? Yo aquí, grupos de 4, grupos de 6, que no calza, pero bueno, hasta aquí calza, y grupos de 3, ¿no? Entonces, para eso les voy a mostrar un video, aquí viene lo del audio que les decía, de cómo se maneja esta máquina. Bueno, aquí está sonando un bombo en el 1. Entonces, es lento. Ahí tengo solo 2 golpes, ¿no? Ya, pues la pregunta es, si yo estoy ocupando 16 pasos de resolución y estoy usando solo 2 golpes, y que uno está a la mitad del otro, ¿no? Tú, ca, tú. Podría usar solo 2 y ponerlos muy lentos, y vendría a ser lo mismo, ¿no? Pero esta máquina lo que me permite es racionalizar a dónde está la mitad de mi tiempo, dónde hay un cuarto de mi tiempo,
Y eso utilizarlo a mi favor, y luego ir complejizando, y al mismo tiempo visualizando, ¿no? Y la gracia de esto es que se visualiza. Entonces, voy a avanzar un poco más para escuchar un ritmo más complejo. Bueno, ese es un ejemplo de cuantización en grupos de 4, ¿no? Que es como bien clásico de música electrónica, lo típico del punchi punchi, ¿no? Como la caricatura, que va a sonar tu, ta, tu, ta. En punk también es así, tuca, 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 tuca. No son como las versiones más monótonas que hay de la música. Y este aparato a mí me invita a pensar de esa manera, ¿no? Por la forma en que se grafica. Ahora, expresiones musicales y formas de visualizarlas hay muchas, ¿no? En este caso, estas gráficas que les estoy mostrando son círculos euclidianos, ¿no? Así se llama. Es una forma diferente de visualizar básicamente lo mismo, ¿no? En este caso son dos ritmos cubanos que son, bueno, que ahora están reapareciendo en la música electrónica, ¿no? Los afrobeat, dembow, reggaetón, están apareciendo los afrobeats nuevamente en la música electrónica, que son mucho más complejos. En este caso tengo un tresillo y un cinquillo, que su nombre vienen de que hay 3 golpes y 5 golpes, ¿no? Ahora, lo interesante es que esta figura, que es como un círculo, también tiene múltiplos de 4. O sea, es como que fuera la mitad de la otra máquina, ¿no? Como si fuera hasta aquí, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Entonces yo tengo 4 hasta acá y 4 hasta acá, ¿no? Pero la forma de visualizar a través de los círculos euclidianos es completamente diferente, porque yo estos 3 golpes los puedo rotar. Entonces el primer golpe no necesariamente está donde parte, ¿no? Porque lo que a mí no me gusta de la otra visualización es que es inevitablemente lineal, ¿no? Es como que el 1 es el principio. Pero la manera en que nosotros percibimos los patrones no es así. Cuando estamos escuchando la música, y de hecho es algo que tienen bacán algunas personas que se dedican al hip hop, es que a veces se meten no en el primero, sino en el segundo golpe, y tú estás ahí escuchando el instrumental, y cuando la persona se pone a cantar, o cuando entra el instrumento que es el solo, que es el principal, es como que se te da vuelta el patrón. No sé si alguna vez le ha pasado en música, que sentís que cachaste cómo va el tema, y cuando aparece otro instrumento, es como que se te da vuelta, y empezáis a sentir lo que va al revés, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho de la música y que ocurre con este tipo de visualizaciones y forma de componer también, porque hay instrumentos que son para eso, ¿no? Otra cosa que quiero comentar de acá, de estos diagramas, es que no se ve a primera vista, pero uno es el negativo del otro. Porque estos 3 golpes que yo tengo acá, 3 pasos activos, acá yo los tengo inactivos, ¿no? Entonces acá los intervalos son regulares y el ritmo es irregular. Y acá el ritmo es regular, pero los intervalos son irregulares, ¿no? Tengo 2, 2, 1, 2, 2, 1, y acá tengo 1, 1, 1. ¿No? Ahora, lo interesante es cómo esto se percibe, así que para eso tengo el otro video. Y aquí sí que a todos, chiquillos, chiquillas, les pido disculpas por el volumen, pero fue un atado grabar desde Pure Data. Y esto, bueno, este patch, que es como se llama esta composición de elementos en bloque que están anudados, lo hizo el Daniel Germali, que es un compañero ahí chileno que vive en México y que se dedica al diseño de instrumentos electrónicos. De hecho, en otro momento de la charla lo voy a volver a nombrar porque de él he aprendido muchas cosas. No sé si se alcanzó a escuchar algo. Sí, se escucha. Espero que sí. Teníamos lo mismo de los 4 cuartos, ¿no? 4 golpes. Y acá tenemos un cinquillo. Vamos a probar. Ese es el tresillo sonando. Ahora vamos con el cinquillo. Les decía que es la versión invertida del anterior.
Y ahora les voy a mostrar la rotación. Cuando los pasos coinciden, el ritmo es mucho más monótono. Bueno, esos eran los ejemplos que quería mostrarles. Ocurre que esta forma de dividir un espacio determinado, a mí personalmente me entrega muchas más posibilidades rítmicas, ¿no? Entonces, ya que estoy cuantizando, ya que estoy reduciendo la cantidad de espacios que tengo, la cantidad de pasos que tengo, yo tengo la libertad de no ocuparlos de forma monótona, ¿no? Entonces, como al mezclar estas dos ideas, de las monoespaciadas se pasan a las multiespaciadas, aunque yo tenga la misma cantidad de anchos, aunque yo tenga los mismos 8 o los mismos 16 pasos, yo puedo generar rítmicas muy complejas en la medida de que yo tengo conciencia de que esas rítmicas se componen a través de patrones más complejos que solo los que yo dividí, ¿no? Porque una canción no dura 16 pasos, una canción dura muchísimo más, ¿no? Y acá cuando es circular, nos deja de importar cuál era el principio, ¿no? Empezamos nosotros solamente a sentir el patrón. Yo descubrí que en tipografía, en lo espaciado, en los rítmicos, en las rítmicas tipográficas, empieza a pasar lo mismo, que ya los patrones cuando se empiezan a complejizar un poquito más, ya dejamos de ver la monotonía y empezamos a percibirlo como normal. ¿No? No sé si bueno, me imagino que se entendió, sí. Voy a pasar al tiro a los ejemplos prácticos, ¿no? Este proyecto se llama Memoria, esta versión de este proyecto se llama Memoria, pero bajo las mismas reglas de cuantización de multi y monoespaciado, diseñamos varios proyectos simultáneos, junto con Miguel, yo por mi lado, y todos tienen la misma lógica detrás, ¿no? Voy a hacerle zoom para acercarme. La lógica es que cada carácter tiene exactamente el mismo ancho, independiente de cuál sea, incluido el espacio, ¿no? Y esa es la característica de las monoespaciadas, como les decía anteriormente. Pero acá arriba, el ejercicio es un ejercicio como de agregarle resolución, pero utilizar la misma resolución para los caracteres que no necesitan modificación, ¿no? Por ejemplo, la T acá conserva el mismo ancho, que acá está medido como 1, tiene menos resolución, acá tiene el doble de resolución, está medido como 2, pero el ancho físico es el mismo, ¿no? ¿Dónde cambia? En la L, que yo acá elegí no agregarle serifas, en la I, pero en general casi todo lo demás se mantiene igual. Y aquí hay una excepción, ¿no? La W tiene 3, y quizás la excepción más importante es el espacio, que el espaciado ahora mide la mitad, ¿no? Entonces, el paso como de la mínima resolución posible de una monoespaciada, en términos de los formatos vacíos que yo tengo, pasar al doble de resolución genera un impacto súper grande, siendo que los anchos son casi los mismos. O sea, la L y la I son más angostas y la W y la M son más anchas. Son como en las letras donde cambió todo, pero el espacio vacío es el que tiene el mayor impacto. ¿Y la W mayúscula? 4, ¿o no? ¿O 3? 3 también. Acá están todos los caracteres, y el espacio cuadrado, el espacio tradicionalmente llamado M, en que el alto mide lo mismo que el ancho, lo ocupé solo para los emojis, ¿no? Y el carácter Apple, que normalmente tiene una manzana, lo que hice yo fue poner el espacio negativo. Entonces acá yo veo que el espacio mide eso, y acá mide eso. De esa manera pude generar estos ejemplos rápidamente, y el anterior también, ¿no? Y acá se ve la diferencia, ¿no? O sea, quizás si yo no advierto, no les digo, este es una tipo multiespaciada que solo tiene 3 anchos, quizás no se dan cuenta, ¿no? No se percibe tan rápidamente. Tampoco se ve natural, ¿no? Pero como caligrafía, digamos, obvio que no. Pero lo que genera el mayor impacto es el espacio mismo, el espacio vacío, ¿no? El carácter espacio, ¿no?
esa es como mi visión de estas cuantizaciones que les estaba mostrando. Entonces ese es como el primer descubrimiento que hice con respecto a lo espaciado, ¿no? Y esto de la música en realidad yo lo metí ahora porque después de comprenderlo bien en tipografía, es que yo puedo utilizar esa analogía, pero en el momento en que estaba investigándolo, estaba como buscando de qué se trata esto, nomás, como probando. Bueno, luego, después de hacer las letras, esto fue una idea de Miguel, dijo, pero ¿por qué no ocupamos esta capacidad que ya tiene este tipo de ser muy ordenada y la utilizamos para fines que puedan ser funcionales, ¿no? Aprovechar esta oportunidad, que lo encuentro súper buena idea, ¿no? Así como, bueno, vamos, explorémoslo. Entonces estaba la idea de hacerla en casi el mismo ancho que las letras, en una mucho más delgada para que tuviera dos colores diferentes, como dos jerarquías diferentes, y en una versión de puntos, ¿no? Un poco inspirado en los pasaportes, en documentos oficiales. Y bueno, y también es multiespaciado, obviamente, ¿no? Tenemos un cuadrado completo, el cuadrado de la mitad y el cuadrado como natural de las monos. Y algo que sucedió en esto de la idea del usuario de tipografías que hablábamos al principio, es que en este caso no era llegar y poner pangramas, ¿no? No es como, copio cualquier texto y veo cómo se ve con mi tipo. Había que ponerse a trabajar en construir con estos elementos, que no es como que cambiáis una tipo y aparece esto. O sea, si esto lo cambiáis a letra, se desordena completamente. Entonces, había que tener una conciencia al hacer estos ejemplos de cuál carácter, cuál forma está en cada una de las teclas del teclado, ¿no? Entonces, la verdad es que haciendo la prueba, yo mismo consideraba, oye, esto es súper engorroso, debería haber una manera más fácil de hacerlo. Es engorroso, es complicado, se ve como una buena solución, pero en el fondo yo mismo sentía que era difícil de usar, y todavía siento que no es tan fácil de usar, que requiere un aprendizaje previo. Pero bueno, no es que todo el mundo se pone a hacer formularios tampoco, eso ya requiere un aprendizaje previo, no como hacer infografía, no es que la tipografía te va a hacer la pega. Pero bueno, ejercitando con esto, apareció también la posibilidad de utilizarlo más como un recurso gráfico, o sea, de que el recurso funcional además fuera gráfico, o sea, que pudiera expresarse gráficamente aún más, ¿no? Aprovechando que ya son gráficos, ¿no? Líneas, fondos. Entonces empecé a experimentar con otro tipo de línea, con grupos de línea, con estos grupos como de píxeles, que son slash o asteriscos, y ahí como que se abrió el mundo en otra dirección completamente diferente, en las posibilidades que había, ¿no? Al mismo tiempo, metido en las posibilidades expresivas de las monedas espaciadas, me puse a hacer experimentos en ASCII. ¿Se dice ASCII en español? ASCII. Sí. Seguro. ASCII debe ser, pero bueno. Sí. ASCII, si alguien sabe que nos sople. Bueno, experimentos de ese tipo, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades expresivas que hay en los signos tipográficos, en las letras, para que esto sea interesante para otros diseñadores gráficos, ¿no? También pensar en, estas tipos no las hago para mí, ¿no? Las estoy haciendo para otra gente también. Entonces, ¿cómo lo abro para que la comunidad las pueda usar y las entienda? Entonces, bueno, es lo típico, pues hacer especímenes, pero hacer especímenes que no son convencionales, es una pega muy entretenida y difícil igual de hacer. O sea, al menos a mí me cuesta harto. Paco, te quería hacer una pregunta, pero estaba ¿Sí? esperando, no sé si siento que Dime. estoy yendo para otro lado ya antes, entonces te lo voy a hacer el tiro. Dale. ¿Cómo fue la decisión de elegir el grosor de la tipo, del peso de la tipo, en relación con la forma contenedora, con con el mono espaciado que la contiene? Y, Una súper buena pregunta. y Sí. si eso, ¿cómo afecta a la decisión de hacer una Volt o una Light, por ejemplo? Ya, yo la verdad no me acuerdo exactamente el motivo de ese peso en específico, como decir, esto mide 80, ¿no? No me acuerdo realmente. Pero lo que sí puedo decir es que esta es una derivada de una fuente open source que hicimos para Creative Commons, que está basada en Accidents Grotesque. Entonces, este es
similar a uno de los anchos texto de la Accident Grotesque clásica de metal, ¿no? Entonces partimos de ahí, no fue que calculamos nosotros a partir de sus proporciones cuál era el ancho que tenía que tener. Pero ahora sí, y por qué digo que es una súper buena pregunta, otra cosa que también descubrí investigando es que hay una relación del hinting, que es la resolución, la rasterización en pantallas de las letras, en TTF específicamente, o sea, cuando de vector se rasteriza como píxeles, hay una relación con los múltiplos de 8, ¿no? 72 múltiplo de 8, 96 píxeles por pulgada, múltiplo de 8. Entonces lo que hicimos fue una grilla de 8, nuestra grilla del Glyphs tenía solo la posibilidad de moverse cada 8 puntos M, que es la forma en que se miden los puntos de la grilla tipográfica en el Glyphs, y nos quedamos solamente en todo lo que fuera múltiplo de 8. Entonces eso es 80. Y con eso como que nos protegimos de que hubieran problemas con el hinting, por decirlo de una manera, o nos adelantamos al autogenteado a través de diseñar en la grilla de la pantalla de una, ¿no? Así fue como lo calculamos. De hecho, todavía lo usamos incluso para otras fuentes. Los invito a experimentar con eso. Paso a lo siguiente, ¿no? Vale. Ya, entonces, cuando estaba en lo del ASCII Art, me acordé de la typewriter art y me acordé de la poesía concreta, que era algo que ya había estado utilizando para algunos proyectos de diseño, como los que hice con Carlos Soto Román, que creo que está ahí presente también en el público, ¿no? Un poeta chileno con el que he hecho un par de libros, ¿no? ¿Qué tienen en común estas expresiones, ¿no? Siento que no son lo mismo, ¿no? Typewriter art es mucho más artes visuales y la poesía concreta es mucho más poesía, ¿no? El valor de la palabra está relacionado con su forma, y en el caso del typewriter art es como que la forma de las letras y la forma tipográfica es como una forma de arte visual, o al menos así yo he visto que lo diferencian. Para mí se mezclan obviamente, ¿no? Pero bueno, son formas gráficas que están presentes en el arte y también en la gráfica en general, como el diseño gráfico, donde el espacio de las letras es súper importante y donde las letras monoespaciadas, que son las que entregan o las que uno puede usar en máquinas de escribir, fueron súper importantes en una época en específico, cuando la gente tenía más máquinas de escribir en las casas. Entonces, eso fue como una investigación también, o una exploración más que una investigación, en esos formatos, y que fue luego aplicada en los dos libros que he hecho con Carlos, que son 11 de la izquierda, y Antuco, que es de Carlos, de dos Carlos, de Cardán y Parra y Soto Román, ¿no? Ya, aquí hay algunos ejemplos de ambos libros, ¿no? Estos son poemas, ¿no? Estos no son los datos técnicos del libro, son páginas dentro del libro que son poemas donde hay muchos juegos tipográficos, y esta fue la primera vez que yo probé la tipo memoria. O sea, la misma tipo multiespacial y monoespacial que le estaba mostrando es la que se ve aquí en uso en el libro. Y otro caso fue con... ¿Te diste para el otro lado? Haciendo estos libros, ¿hay algún tipo de evaluación de la tipo? ¿Cosas que Claro, mejoráis o que descubriste en el uso? O sea, obvio que sí, claro. ¿cuáles serían? Sobre todo diría yo, puntuaciones y diacríticos. Sí, porque hay como algo que me pasa a mí es que me pego mucho con la forma de las minúsculas, como es lo que más me gusta, entonces me pego mucho en que eso esté bien hecho, y luego las mayúsculas en un segundo plano, y luego puntuación y diacrítico, y en realidad sería mucho más lógico partir desde el principio con todo, y no pensar, por ejemplo, que los diacríticos, igual que el espaciado, son parte de la font production, que es algo que voy a hacer al final, como ya, bueno. Claro, porque cuando ya definís todo el estilo de la familia, aparece como una mayúscula con algo que va arriba, con los diacríticos, y pareciera que puede ser un problema, o un cacho, por resolver. Se ve como algo que vuela arriba, ¿no? De hecho, algo que también he aprendido de los años que llevo trabajando con Miguel es ponerle mucha atención a los números, que ni siquiera los nombré recién, porque esa es la idea. O sea, es súper importante porque lo que tenéis son módulos, ¿no? Y estos módulos conviven todos entre sí en un sistema que es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. O sea, yo no sé cuáles son los que se van a juntar unos con otros, ¿no? Y a veces pasan código o pasan estas cosas, ¿no? Que tienen que convivir, todo tiene que convivir.
Nico pregunta cómo se llama este estilo de diagramación. Pero yo creo que hay varios estilos, no hay uno. Aquí es lo que estoy mostrando. Poesía concreta. Esto yo le llamo poesía concreta. Es un tipo de poesía en que es tan importante la disposición de los elementos como el texto mismo que uno lee, ¿no? Y las cosas conviven. Y ahora, más de la mitad del libro son textos más convencionales, ¿no? Yo aquí saqué fotos de los poemas especiales, ¿ya? También es importante decirlo. Bueno, voy a seguir porque si no se va a alargar mucho, ¿ya? Hoy yo no estaba tomando el tiempo, pero a ver. No tengo idea. ¿Pero vamos bien? Dale, bueno. ¿Vamos bien? Bacán. Ya, y este es un caso muy especial que es para mi amigo Cristian, el Polija, que tiene su proyecto de música electrónica de Asunción, y él fue bien específico cuando hicimos la carátula en decirme, yo quiero que sea como el abracadabra, como este caligrama, ¿no? Que se van restando letras, ¿no? Y fue casi al mismo tiempo en que yo estaba haciendo todas las otras pegas, entonces calzó justo. Y nada, pues lo hice. Pues. Hice algunos experimentos mucho más modernos con la misma tipo, que los compartí en el Instagram, pero al final lo que hice fue utilizar una tipo de Miguel, que es mucho más formal, ¿no? Como una imperial romana. Una inédita, que es esta, AB y es la Asunción. Y esta es de mis tipos de Ámster, o sea, un rescate algo bien antiguo. Así que en uso tipográfico fui probando las tipos y también la idea de para qué se pueden ser usadas. Que a veces quizás más importante que probar la misma tipo en el caso específico es probar otros tipos en esos casos específicos para entender cuáles son las diferencias, ¿no? Y por qué una funciona mejor que otra, etc. Entonces empecé a afinar el ojo en la percepción y la habilidad de componer también, ¿no? Esto es otra etapa intermedia del mismo proceso de estudio, que fue hacer que sobre todo los elementos lineales fueran más gráficos, pero sin hacerle puntos y asteriscos, ¿no? Sino que la forma fuera más gráfica. Entonces, aparecieron distintos tipos de cierres como idea, o ondulaciones, zigzagueo, y sobre todo la posibilidad de que los elementos se compongan tanto horizontal como verticalmente. Y eso fue pasar a otra etapa, ¿no? Eso significó pasar a otra etapa. Y acá está pareada con actual, esta ya no es memoria. Entonces, estos elementos gráficos que calzan con los proyectos mono y multiespaciados que hemos hecho, en realidad son como otras fuentes, ¿no? Pero calzan con casi todos, porque es una exploración en sí misma. Y acá algo que a mí me parece bien interesante y que es qué pasa cuando yo los repito, cuando no los uso como se supone que van a ser usados, sino que los empiezo a repetir como patrones, una manera de testearlos. Ya solo con tres ya empiezan a aparecer texturas muy interesantes, como esto, ¿no? Que es como típico de diseño, como de diseño suizo, de manera inesperada, o sea, solo tipeando. Y acá están los distintos estilos que desarrollé para esta versión, estilos gráficos. Y así es como la tipo empieza a verse en uso cuando lo empezamos a usar de forma abstracta, ignorando completamente que debería compartir espacio con las letras, ¿no? Como aquí me empezó a pasar que consideraba más entretenido estar tipeando forma que estar pensando en cómo se va a relacionar con la tipografía, ¿no? Como un proceso muy parecido al de creación de música electrónica instrumental o de arte abstracto, ¿no? Ahora, lo complejo es que un pantallazo del Glyphs es súper difícil hacer que todo calce en distintos layers de color y de textura, ¿no? O sea, una pega demasiado ambiciosa para mi situación actual, digamos, como de no me puedo ir en la bola haciendo arte abstracto digital porque sí, ¿no? Como que en realidad yo pensé ahí en ese momento, ya, esto lo sigo haciendo, pero en realidad tengo que retomar mis tipos, como hay tipos que tenemos pendientes por lanzar, hay cosas que yo quiero terminar, tengo entregas de lo que estoy estudiando, así que lo dejé un poco abandonado, pero está ahí, pues, o sea, todavía está como disponible para retomarlo. Y algunos otros ejercicios como en color fonts con esta forma abstracta, como ya cyberpunk. Bueno, hay un meme que un día le mandé
al Miguel así, como en nuestros horarios cambiados. Como me siento así en este momento, ¿no? Como después de haber pasado por todas las etapas de entender la monoespacial, estas fuentes que ya no son caligráficas, sino que son algo raro, que se siente todo el tiempo mecánico robótico, pero al final súper perdido de cuál es la identidad de esto, ¿cachai? Como, tal como en Blade Runner, como, pero ¿de qué se trata este proyecto? ¿Cachai? Como, ¿cuál es el espíritu al final? Pero bueno, una talla. Esa cosa como hacia dónde va la tecnología, en este momento en que la tipografía fue como una industrialización de la escritura, que era manual, La mecanización, sí. Y ahora parece ser, como sobre todo con las tecnologías de tipos variables, que pareciera ser que se diluye todo esto y pasa a ser como un estado líquido de los estados de las variables de tipografía. O sea, ya no es una light, una medium, una regular y una vol, sino que son todas al mismo tiempo y que puede cambiar todo. O sea, puede cambiar el espaciado, puede cambiar la altura, puede cambiar lo que sea. Cualquier variable se puede agregar a esa Sí, fuente. pues, claro, de hecho, los diseños digitales son responsivos, o sea, dependen del tamaño del formato en que los textos se muestran, cambia la columna, el párrafo, el tamaño, el grosor, se puede El formato condensar. contenedor altera con lo que se está construyendo. Claro, eso es lo que se llama técnicamente responsividad, ¿no? Como la versión móvil de una web. Pero algo que es más interesante, a veces el tiempo. Una variable font puede ser animada. Y eso hasta ahora no estaba en tipografía tan presente, o al menos no lo pensaba en la persona que diseña la fuente. No sé si lo voy a abarcar más adelante, pero de repente como incluir en esta conversación que la escritura fue como la inscripción de formas sonoras. O sea, Sí, había la infinitud, esto lo hablamos ayer, la infinitud de sonidos sí, de la riqueza de cada voz, de cada persona, con su cuerpo ejerciendo como una acción, pasaron a ser serializadas en letras. O sea, cuando dicen las letras A, desde ahora en adelante los sonidos A van a ser esta forma de letra A. Y parece ser que la tecnología ahora está rompiendo esa normalización. O sea, como que se está dando la vuelta entera. Al final las tipografías pueden ser tan variables como pueden ser las voces. claro, para allá apunta la idea de la identidad a partir de la tipografía. Sí, ahora a mí me gustaba, o también me gusta esta idea de que una tipografía puede ser neutra, que no necesariamente tiene una voz que uno debería percibirle, ¿no? Como que hay toda una vertiente o una corriente de pensamiento de la neutralidad tipográfica, como Jan Chijo, el diseño suizo, etcétera, en que dicen, bueno, esto vamos a hacer lo más elemental, la tipo, para que no sea percibida como que masculina, femenina, autoritaria, servil, qué sé yo, Igual ¿no? hay una Como que no te seduzca. igual hay Sí, una resistencia en eso, en que todavía cuando uno lee un letrero, uno dice que el letrero te está diciendo algo. claro. Hay Sí, como, pues, hay como una resistencia a eso, aunque siempre parece que las claro. cosas formales pareciera que Te hablaran. dicen, Sí. claro, se comunican. Ujú. Sí, no. Bueno, No te... para seguir no, seguimos pasamos directamente a la pausa filosófica. De hecho, acá en esta lámina, lo que tengo son puros distintos artefactos que no tienen la misma función, pero que se parecen en su funcionamiento, ¿no? Que no están hechos para lo mismo, pero que funcionan de manera similar. No, bueno, el primero, el más obvio, el teclado, que cada uno tiene ahora al frente suyo, ¿no? Que es algo que nosotros utilizamos a diario para digitar. O sea, lo usamos con los dedos y está creado a la medida de nuestras manos, está diseñado a la medida de nuestros cuerpos. Igual un piano. Pero ese piano en específico es un piano mecánico automatizado que lo que hace es leer matrices de puntos. Y estas matrices de puntos son la partitura de cuáles son las teclas que se teclean en un momento del tiempo, porque es un rollo. Entonces toca solo, como una cajita musical. Por otro lado acá, lo que tenemos es un precomputador. Este es un telar mecánico del año 1800 algo, que fueron creados en Francia, que tiene exactamente el mismo principio. Rollos de papel perforado, que lo que hacen es indicar algorítmicamente cuál es el orden del tejido, ¿no? Cómo van a entrelazarse los hilos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo digital de pintura en cerámica, quizá ahí tú podías complementar. ¿Esto es Dieguita? O, no, no es Dieguita. Gallita. Dieguita.
Ya también, la idea del patrón que se repite, ¿no? Un elemento que se repite, en este caso como un rollo alrededor de una vasija, que tiene un rol o ritual o ornamental, pero viene esta idea de que algo se repite, ¿no? Y estos hilos que están ahí son un quipu, que es una forma andina de medir los números, medir el tiempo también, o de anotar cosas, y que también tiene esta idea de que yo anudo, yo repito algo varias veces, y se vuelve un signo que es codificable porque alguien ve que una cantidad de veces sucede algo de manera secuencial. Lo mismo en caligrafía. Acá hay un ejercicio pre-tipográfico, que es caligrafía paramétrica con un software o sea, con un plugin de Glyphs que es para hacer caligrafía en el Glyphs. Y esto es como una de las típicas palabras de prueba que uno realiza como tipógrafo, ¿no? En la minúscula. Que es un patrón. Uno lo que está viendo es el patrón, cuál es el ritmo, qué tan cerca están, ¿no? Cómo vibra. Entonces, para eso escribí algo, con la ayuda de mi hermano Roberto que está escuchando. Dice, esta es como la reflexión que hice y no se me ocurrió otra mejor manera de decirlo. Dice, estos son artefactos creados a la medida de nuestro cuerpo que permiten codificar patrones. Crear y reconocer patrones está íntimamente ligado a la cultura. Música, textura, textiles, texto. Movimientos repetitivos que construyen secuencias reconocibles, porque incluso hablar es una forma de canto, y los lenguajes, programación por bloques, tejer es anudar en secuencias. La escritura es una coreografía de las manos y un teclado su instrumento de percusión. Esta manera de escribirlo que elegí como poética es la forma en que yo lo percibo, ¿no? Yo no lo entiendo, no puedo dar una explicación muy racional, entiendo que históricamente se ha desarrollado, pero es como yo me siento al respecto de las cosas que yo hago, ¿no? En el cotidiano, ¿no? Sea tejiendo, sea tipeando, sea tocando música, incluso mirando un emoji, ¿no? Por eso también había un emoji en la imagen anterior, ¿no? Nosotros reconocemos una cara, ¿cachai? Es como una cosa inherente a lo humano. Estamos justo en la mitad de la charla, o en la mitad de la primera gran parte. De No sé repente si- podemos abrir a preguntas, Sí. hasta cosas que se han tratado hasta este momento. Las pueden dejar en el chat. Y si no Oh, hay hay caleta de cosas en preguntas, el seguimos. chat. Corazones. La hip hop. ¿No? Avi Warburg. Avi Warburg. Ahí la Connie tiene que después dejar un enlace porque no sé quién es. Ya. Voy a continuar entonces con qué pasó, con qué ha pasado después. ¿Ya? Ya. Ya, pues parte de lo que les había dicho que me encontré en el momento de estudiar las monas espaciadas, ¿no? Y las máquinas de escribir. Mire, lo más antiguo acá es esta imagen de Morris Fuller Benton, que es un diseñador de tipografía, él que hizo la Franklin Gothic, quizás lo conocen más por la Trade, Franklin Gothic, gran cantidad de tipos que se hicieron en Norteamérica, es una familia de impresores, un papá y un hijo, y ellos hicieron un proyecto de fuentes que se espaciaban solas, así las vendieron. Fuentes self-spaced, y que no era nada más que esta misma lógica de dividirla en una cantidad de unidades, ¿no? Desde una hasta 8, y luego 12, que era para este tipo de cosas, ¿no? Como las manitos apuntando. Entonces ellos habían hecho un experimento en ese sentido, y no es que se espaciaran solas cada palabra que yo hago, sino que el párrafo se siente ordenado. De eso se trata, ¿no? Que el párrafo se me ordena porque la rítmica y el gris es parejo, es regular. Entonces hicieron este ejercicio de diseñar anchos y dentro de los anchos poner las letras y modificar las letras para que calzaran bien en esos anchos, como que ocuparan bien su espacio. Se podría decir que es la misma lógica de las monas espaciales. Me lo encontré también en una charla acerca de Dickens, William Addison Dickens, otro diseñador norteamericano, que estaba diseñando fuentes durante una época, diseñó muchas fuentes, que les ponía experiment número algo, 24, 58, 72, tiene un montón de fuentes sin nombre,
solo un par de las fuentes de él son conocidas, sobre todo es diseñador gráfico a todo esto, y había una lámina en específico en que se veía que él había unitizado la fuente, pensando también en esta idea de cómo las máquinas de escribir y las máquinas de imprenta en realidad tienen similitudes y que esto podría ser económico, efectivo, fácil para el espaciado, etc. ¿No? Eso es Igual, como los mismos pensamientos que he tenido yo a la hora. un Dime. paréntesis interesante que define que es un proceso experimental, en que en Sí, realidad hay una búsqueda hay una pregunta y un camino para buscar una solución a eso. No es como claro. experimental que se entiende muchas veces en tipografía como una búsqueda formal display. Es Ah, como una claro. pregunta real. Y ahí igual está interesante en que el diseño sí puede tener sus propias metodologías de investigación Claro que sí. y dar posibles soluciones a esas preguntas. Claro que sí. De hecho, yo personalmente me considero, ahora después de analizar todo esto, un diseñador de fuentes experimentales, sin que se vean que son experimentales necesariamente, ¿no? Claro, Como me pasa también con la música que yo hago, que la música electrónica también la considero experimental, porque a veces uno escucha un tema y es como, bueno, un tema, como tiene un ritmo entretenido, pero mi proceso fue experimental, más allá del producto final. O claro sea, que a yo veces probé una nueva máquina. como esa, no sé, esta palabra, como una propuesta original, formal, Sí. se dice, esto es experimental, cuando en realidad el proceso metodológico fue el mismo sin ningún tipo de variación. Claro, claro. O sea, para mí casi todos los procesos deberían tener al menos una parte de experimentación, o de, como el boceto, que se dice, ¿no? También es como experimentar, o sea, ver qué pasa con las formas, ver qué pasa con lo que estáis haciendo, con la técnica que estáis ocupando, ver cuáles son las cosas como más de vanguardia que se han hecho en ciertas técnicas y ver si te puede servir o no probarlo. Bueno, y el tercer ejemplo es el de Information Architects, que son unos diseñadores de software principalmente, que hicieron un software para escribir que se llama IA Writer, y ellos para su software crearon una dúo espacial, monoespacial y dúo espacial, sobre todo por la M, la W, por las letras anchas, ¿no? Las más angostas como la L, la I las dejaron igual, pero las que son más anchas, que se comprimen, son las que se perciben monoespacial la mayoría del tiempo. Entonces, como ellos estaban pensando en algo para la lectura, hicieron una dúo espacial. O en realidad le hizo la gente de Volt Monday, que es una foundry que también participó en la fuente de IBM. Así que me encontré con más ejemplos de esto mismo, pues, como que estaba presente en tipografía y el momento así como más fuerte de esta búsqueda en la que yo estaba fue cuando me encontré con esta charla de Frank Blokland, que es ese señor que está ahí frente al compu, que está acompañado por Matthias Schneider, que es un diseñador de tipo y de software, y él hablaba de una teoría que él había desarrollado para su tesis doctoral en Holanda, en holandés, que analizaba tipos móviles muy antiguos, onda Gutenberg, Jenson, Grandjon, del Plantar Moretus, sobre todo, tipos del 1600, del 1700, del 1800, y él tenía, aparte de una teoría, ofrecía un curso en Bélgica. Entonces también habían estudiantes que estaban ayudándole con las mediciones y que estaban como apoyando su teoría, y también me encontré con que había muchos detractores de la teoría, profesionales del diseño tipográfico, diciendo, no, no puede ser, ¿cómo va a ser que estos tipógrafos hayan diseñado primero los espacios, primero los cuadros y después las letras, si todos saben que es una evolución desde la caligrafía, etcétera? Como que se dan esos debates ya muy metido en los foros, ¿no? En los foros, en el Twitter, en revistas. Me fui encontrando con estas opiniones encontradas, como que él tiene una teoría y he apoyado o tratado de refutar, ¿no? Pero bueno, en la gráfica se ve, pues, como lo mismo que les mostré antes casi, ¿no? Entonces, su teoría es que estos diseños estaban pensados de una manera mucho más moderna de lo que nosotros consideramos, ¿no? Incluso en el medioevo, es como espacio del medioevo al renacimiento,
por medio de la imprenta. Obviamente yo estoy hablando de puras cosas que ocurrieron en Europa, pues, como que Claro. no se desarrolló de la misma manera en otros lugares del mundo. Pues en el mundo árabe se desarrolló de otra forma, en Asia de otra forma, etcétera. Pues como yo estoy hablando de un área de investigación que es específica de una región, ¿no? Que acá Alemania, los países germanos, francoparlante y Italia. Como que esa es la región de estudio que ha desarrollado este profe, ¿no? Este investigador, que fue mi profe, por eso le digo profe. Eh, entonces, bueno, él tenía como todas estas teorías que ya hemos visto, seguramente algunos o algunas que han estudiado el diseño tipográfico han visto un proyecto que se llama Roman Duroy, que son unas letras grandes, como muy detalladas, muy dibujadas, que parecen mucho chamullo igual, o sea, uno las ve y es como, pero ya calza con la geometría, pero la letra no parece como son las letras de imprenta, ¿no? Ni siquiera como las monumentales. Como que también es medio dudoso si es que eso es real o no. Eh, pero resulta que la teoría de Frank Brooklyn es bastante consistente. O sea, yo en mi acercamiento a lo que él dice de que hay una grilla de fondo, que esa grilla está basada en la caligrafía, que es lo que se ve a la derecha, ¿no? Por ejemplo, esto es como un módulo global, que también responde a cierto ángulo, que responde a cierto eje de contraste, y que a partir de estos elementos tú puedes desarrollar una grilla de construcción, y que de esa grilla de construcción tú puedes sacar todas las proporciones del alfabeto. Esa es como su teoría. Y que tiene este mismo punto de vista de partir desde un trazo, y que ese trazo te entregue el espacio, y luego tú diseñas dentro del espacio. Esa es como la idea. Lo voy Ahora, a mostrar más en eso es detalle. como, en un momento esto se habrá dado como desde una intuición o una predisposición, ¿cachai? Como a diseñar Es así. que, es que esa es la pregunta, po, y que de hecho es lo que siempre él recalca, es como ya, imagínate que tú estás haciendo caligrafía y querías hacer muchos timbres para que tu caligrafía pueda ser reproducida fácilmente. Es como te dedicas, y son timbres de metal que tenéis que fundir. ¿Haríais muchos anchos, tantos anchos posibles como hay en tu caligrafía? ¿O trataríais de hacerte la vida más fácil, ahorrar material y ocupar matrices, como todos los artesanos? Claro. Como esa es la pregunta, es De como, hecho, un dato de esto es como cuando Gutenberg simuló errores en su Biblia para que pasaran piola como Biblias hechas a mano. Pero lo que claro, hizo, locuras. al final había un dominio tan alto de las formas que simuló errores. Y simulando errores, aún así lo había logrado, lo logró un tiempo. De hecho, fue Pasó piola. acusado de magia, no por la forma de la Biblia, sino porque de repente aparecieron muchas Biblias muy baratas. O sea, ahí se Claro. equivocó en la ambición de sacar Biblia. Ahora algo importante, Gutenberg imprimía principalmente en letras góticas y en gótica textura, que es extremadamente regular, ¿no? Esto de Claro, acá. claro. O sea, ya son modulares. Ujú. La caligrafía incluso ya es súper regular, súper modular, entonces era fácil pensar que se podría mecanizar. Ahora, el viaje que la imprenta llevó, que la imprenta hizo para llegar hasta Venecia, que es donde se volvió a desarrollar, y donde estaba Jenson, que es como el gran impresor vienés. En esa época en todos lados se imprimía con letras góticas, en Bélgica, en España, en Italia también había letras góticas, y la expresión como romana era más de la arquitectura, ¿no? Como una mezcla de lo que escribía ahí a mano, la arquitectura, pero los libros eran más bien góticos, o tenían ese carácter gótico. Entonces después la adaptación de los caracteres góticos y de esta idea de los espacios, de esta cuantización que ya estaba hecha, a lo que eran las capitulares romanas, es lo que da como origen las minúsculas romanas que nosotros conocemos. Esa es la teoría, ¿no? Eso es en teoría lo que dice Brooklyn. Que la verdad a mí no me importa tanto como en términos de antropología de la forma, como que a mí lo que me interesa más es que como alguien que se dedica a producir fuentes, esto para mí puede significar un ahorro considerable de tiempo, ¿no? Sobre todo eso, como no voy a dejar para el final los formatos, sino que los voy a elegir al principio. En vez de estar decidiendo dónde calza la letra que yo tengo, mejor digo, este es el formato que tengo y diseño todo el alfabeto según los formatos prehechos que yo mismo me pongo, ¿no? Es mucho más rápido. Y igual de efectivo, o sea,
porque ya es mecanizado, ¿sí? Yo no estoy tratando de engañar a la gente y decirle esto es caligrafía, ¿no? O son letras, para tipear. Entonces, bueno, me inscribí en este curso, un curso que dura 6 meses, que duró 6 meses, y hicimos hartas cosas, y una de las que a mí personalmente más me gustaron fue dibujar las letras a partir de su esqueleto interno, como del ductus, porque eso nos aseguraba evadir el problema de la resolución de lo impreso o de la resolución de las fotos, ¿no? O trataba de encontrar cuál era la línea central del trazo y luego los expandimos con software, aquí están solo los trazos, luego lo expandimos por software y con eso tú podías obtener versiones elípticas como más suaves o versiones caligráficas. Esta es como un broadnib y esta es elíptica, como un ¿Con broch. qué la expandiste? ¿Cómo? Disculpa. ¿Con qué expandiste el trazo? Con un plugin de Glyphs que se llama Lettering. Ah, lettering. Sí. Letter Inc., con quien estuve colaborando hace unos años también, incluso hicimos una charla con Miguel en Eslovaquia, invitado por la gente de Lettering. Y eso fue previo a meterme a este curso, ¿no? Porque el profe Brockland tenía unos software propios para hacer esto, pero que desde el punto, bueno, casi unánime, son muy engorrosos para trabajar, como que todos preferíamos trabajar Fontographer, RoboFont o en Glyphs, que estamos todos más acostumbrados, ¿no? Contra el tiempo estudiando, era mucha pegada aprender otro flujo de trabajo con otros software. O sea, al final lo hicimos en Glyphs. Y esto así ya te sirve de referencia como un boceto, ¿no? Para entender más o menos la rítmica y la forma de las letras. Y bueno, yo trabajé con un referente que se llama Nicolas Kiss. Y bueno, lo que hice fue, como decíamos en el curso, destilar la grilla de construcción de los anchos de las letras, ¿no? Aquí están marcadas cuántas unidades tiene cada letra, que pueden ver que no son completamente regulares, 11, 12, 12, 7, qué sé yo, distintos valores, pero algo que a mí me llamó la atención y que yo que hice como un aporte al curso, fue también ver cuál era la relación vertical de esas unidades, como no solamente pensar la unidad en un rítmica lineal horizontal, sino también vertical, y eso está súper ligado con estas mediciones caligráficas, ¿no? Cuando uno hace caligrafía y pone una grilla con unos trazos chiquititos, es como lo mismo sirve para medir la altura de X, las ascendentes, las descendentes y el cuerpo total, ¿no? Y calzaba, ¿no? En este caso, en este espécimen, calzaba de esta manera, ¿no? 7, 10, 7, justo, ¿no? Siendo que no es donde termina el ascendente, sino que es donde termina el cuerpo tipográfico. O sea, yo lo que nosotros teníamos que hacer era determinar las piezas, pero si miran con atención, también ocurre algo interesante, y es que los espaciados también están unitizados y son de diferentes anchos. O sea que los tipógrafos de esta época, 1767, componían su espécimen, este es un espécimen, no un libro publicado, un espécimen, de tal manera de que se justificara a ambos lados. Y para que se justificara a ambos lados, ocupaban distintos tipos de carácter espacio que tenían distintos anchos. Y eso también yo consideré que era bien relevante, como esta idea de que en realidad yo lo que tengo son versiones de estas unidades, ¿no? Formatos que son versiones de la división del espacio M. Así que eso fue como el trabajo de realizar un espécimen, o sea, realizar un revival con investigación es más o menos eso. O sea, no solamente como aprender a dibujar como dibujaron, en este caso también tiene que ver con las medidas. Esta es la primera versión que presenté de la tipo, que en esa época se llamaba Fénix. Podemos ver la comparación entre el digital y el original. Acá una gráfica. Esto está diseñado en el Glyphs directamente porque estas imágenes están en el fondo. Entonces lo que hacía era mostrar el fondo en algunos caracteres. Y eso es como el espacio de trabajo real. No un espécimen, un pantallazo del cotidiano, ¿no? Y aquí aparecemos de nuevo con la máquina de ritmo, ¿no? Con la drum machine. No sé si tú, Pato,
le preguntaría a todos, pero no sé si tú cachai el concepto de espacio M, imagino que sí, cuadratín, O sea, el un espacio que cuadrado. está de que la M define ese ancho. Pues. Exacto, sí. Y que es como el cuadrado perfecto, ¿no? Que si mi tipo mide 1000 de alto, es cuánto es 1000 de ancho, ¿no? Cuadrado perfecto. Y también está el Entonces, espacio N, y hay otros tipos como de normas. hay otro tipo de normas, claro. Pero entonces, el espacio M, en este caso, es el ancho máximo que yo tengo, y el espacio de acá, que no tiene nombre, el espacio 1, le puse aquí, es el mínimo, que es el espacio M dividido en 32, ¿no? Este es un 32avo del espacio M, ¿no? Ya, aquí viene algo que puede ser relevante. Estas letras, que son las letras más regulares, la N, la O, ¿no? Que como que determinan el ancho o determinan la frecuencia y el ritmo de una tipo, también son las primeras, al menos que yo empiezo a diseñar para determinar los espaciados. Son estas de acá, el grupo DBPQ, N, O y luego la A, y de ahí estas, pero que son un poco más angostas. La gracia que tiene es que hay una unidad de medida que se llama el intervalo de las astas, que también es parte de la teoría de Brookland, que es la medida desde este punto del cursor, se ve mi cursor, ¿cierto? Desde este punto del cursor, o sea, el lado izquierdo del asta, al lado izquierdo de esta asta. O sea, es la contraforma más el asta. Eso es un intervalo del asta, o stem interval. Y esa medida es exactamente esto. Es decir, si yo tomo esto y lo duplico, lo que tengo es el ancho de la n. Es una de las reglas que él descubrió y que estuvimos midiendo en el curso en distintos tipógrafos, ¿no? Van Dyck, Kies, Van den Kier, Grandjean, y se cumplía. Y eso fue bien loco, como, o sea que el ancho de la n está íntimamente relacionado al ancho del asta y a la contraforma, ¿no? Y además de eso, el ancho del asta corresponde a dos de estas unidades. Casi siempre calzaba, o al menos en mi ejemplo de Kiss, calzó. Y el Entonces, ancho del serif corresponde al ancho del asta, ¿no? no, el ancho del asta corresponde a dos unidades de las que estoy usando para subdividir mi espacio. El del serif es independiente, depende del diseño, del idioma propio de cada tipógrafo. Entonces tengo que hay algo acá en 2/4 que es importante, ¿no? Hay un área acá entre 1/4 de M y 2/4 de M, que es donde la mayoría de las letras están. Y resulta que 1/4 de M es justamente donde están las caracteres que tienen un trazo. Por acá es donde están los que tienen un trazo y algo más, ¿no? Caracteres abiertos, podríamos decir, o más complejos, y acá los que tienen marcadamente dos trazos, ¿no? Y acá los que tienen tres trazos están alrededor de 3/4, y acá los que son súper anchos, ¿no? Entonces lo que me encontré acá fue una cuantización similar de dividir en 4, como en la máquina de ritmo, como si estos fueran los puntos fuertes dentro de un espacio determinado. La mitad de la mitad y la otra mitad de la otra mitad. Es como lógico en realidad, pues esté trabajando cualquier cosa, la mitad es súper fácil de determinar físicamente, y luego la mitad de esa mitad, pues ya así sucesivamente hasta dividirlo a la más mínima expresión posible, seguramente a través de su reproducción mecánica, de fundir, etc. Bueno, y con todo ese material, lo que hice fue diseñar una reinterpretación, un revival de Nicolas Kiss, que es esta fuente que se llama Trigal, que les voy a mostrar ahora, y con esto voy cerrando. Aquí vemos un original de Nicolas Kiss, aquí vemos la versión digital, una fuente de texto, donde yo utilicé todas las cosas que le he mencionado hasta ahora, caligrafía digital, espaciados, cuantizados. ¿Ah? El jefe final. Claro, el jefe final, tal cual. La última frontera del diseño de texto. Así me sentía yo, al menos, así como en una épica personal. Como ya, esto es lo más difícil que podría hacer, pero bueno, no he hecho la itálica, así que no voy a escupir al cielo. Bueno, especímenes de cómo está funcionando. Igual yo adapté
a mis gustos personales y lo que yo considero que son gustos contemporáneos, la altura de X es mucho más alta, es un poquito más pesada, la velocidad de curva es diferente a la que usaba Kiss, como traté de igual hacerlo como a mi manera, no que se vea como un calco, y, y bueno, está en proceso, pues yo estoy en una etapa de testear en impreso, en web. Yo considero que se lee bastante bien, incluso justificado así con esa justificación y en tamaños pequeños en pantalla, con color invertido, como en este caso, incluso la versión más pequeñita. Pero bueno, todavía está en pleno desarrollo. Esto es todo lo que tengo hasta ahora, que es bien poco para un sistema tipográfico, ni siquiera están todos los números. Y obviamente, como soy pegado, puse patrones también. Dije, bueno, voy a aprovechar, ya que Nicolás Kiss hacía tantos patrones herbales, pero yo lo voy a hacer un poquito más racional, más moderno, y agarré una de las tildes, una de estas, y la dupliqué muchas veces y empecé a hacer estos pequeños trigos, ¿no? Pues se llama trigal. Y ahora, y aquí, como en la lámina final, otra conclusión que también tiene que ver con lo que hablamos en la charla, y que era la dificultad para tipear lo que es abstracto, ¿no? Y esto también es algo que aprendí del Daniel Germali, como les decía, que es diseñador de instrumentos. Es la tocabilidad, que es como mi cuerpo podría indicar dónde yo mapeo las cosas en los caracteres, ¿no? Entonces, lo que hice fue mapear en grupos de A4 las direcciones, ¿no? Esta es una forma, vamos a acercar un poco más. Esta es una forma que está espejada y luego está rotada y espejada nuevamente. Y eso está en las 4 teclas de acá, pues, del QWERTY, ¿no? Q, W, A, S. Entonces me hace mucho más fácil no perderme de que al lado está rotada y abajo está rota para abajo. Está flipeada, como se dice en inglés. Entonces hice lo mismo con todas las versiones que tengo, que es una sola forma, pero en distintas direcciones y en distintos ángulos. Están agrupadas de 4 según las manos del teclado, ¿no? Y además agregué 3 tipos de ancho. Y eso no son negros, yo lo marqué ahora con color blanco, en este caso, eh, pero en realidad son los espacios que uno también puede utilizar para hacer composiciones más complejas. Miren, con lo mismo se generan patrones muy diferentes solo con una pieza. Eso a mí no sé, me gusta mucho que con el mínimo de elementos podía hacer cosas muy complejas. Y aquí no necesitáis otras texturas, ni otros colores, ni otras formas, porque era como la ambición del otro proyecto, ¿no? Así que aquí es donde estoy ahora y estoy esperando ahora ver qué hacer con esta fuente, como cuándo voy a terminarla, si la voy a publicar, o qué hacer con ella. Y con eso cierro lo que tenía para presentarles. Bacán. Eso. Muchas gracias por compartir el conocimiento, no de una forma de marcar como imponer, sino que marcar caminos recorridos que como se invita a otras personas a cuestionar también. O sea, no es como dar por hecho, sino como esta forma de diseñar, sino que compartir la exploración a ver si otro hace otro descubrimiento, otra persona hace otro descubrimiento. ¿O qué? También pasa mucho con el conocimiento que al estar hermético y al no haber conversación se estanca. Claro. La Habana pregunta, hay una pregunta por aquí, entonces, ¿cómo diseña la forma a partir del espaciado? O sea, voy a dejar de este compartir. es como un resumen de todo este proceso, porque vimos la trayectoria de cómo llegaste al espacio, Sí. al diseño trigal. Pero, ¿cómo resumiría ahí? Yo creo, o sea, yo tengo más o menos idea, pero no sé si tú querís como cerrar esa forma. La pregunta es cómo hago una tipo desde el espaciado. Eso, tal cual. Claro, bueno, la forma en que lo hice yo, en el caso de la memoria y de actual también, es partir de la monoespaciada. Como decir, tengo un ancho, ¿cuál es el ancho en que funciona bien la H? Claro, como el ancho contenedor de todas las formas se define al como de las más constantes, que es el caso de 2/4, como les mostraba en esta gráfica amplia, ¿no? Los que tienen 2 trazos y que además tienen ascendente y descendente, ¿no? N, O, H, DBPQ,
cómo funciona bien en términos de sus relaciones y de sus proporciones, y luego a partir de eso determinar que la mitad puede ser la L y la I, por ejemplo, y de ahí 3, el triple es la M. Eso es como lo que demostraba en esa gráfica, po. Pero Y claro, que para empezar, igual es al ojo, igual es al ojo. en oposición a eso pasa que muchas tipografías diseñadas tienen muchos valores de ancho, o sea, no se da esa constante. O sea, como Muchos. nosotros damos por hecho que también las personas entienden que eso se sabe, ¿cachai? Pero en realidad no es así. Pues cuando uno abre una tipografía y ve los valores como de ancho, las métricas, hay de todo. Pues. Porque probablemente uno a una letra le da un ancho y a la siguiente otro ancho. O sea, al final lo que tú estás proponiendo es hacer esa lógica de espaciado y acotarlo a ciertos números, que supongo que son muy cerrados. Son al final 4 valores. 4, 5 o 9 valores incluso. O sea, yo mismo ya en otras versiones más nuevas de memoria, como que me di la libertad, como si no fuera libre todo el rato. No, pero exploré usar puntos intermedios, ¿no? Como no solo acá tengo un cuarto y acá tengo 2 cuartos, sino también intermedio, y eso lo hice con múltiplos de 80. En el fondo yo tengo una grilla que siempre me marca 80, 80, 80, 80, que es el asta, y luego yo digo, bueno, tiene que ser más angosto, y lo que hago es angostarlo exactamente el ancho del asta menos, ¿no? Entonces digo, "Oh, eso fue demasiado, estaba mejor antes, ¿no? Porque estoy cuantizando, pues me estoy dando pocas opciones. Igual que en la batería electrónica, pues no voy a poner no vaya a poner una nota entre medio de las otras notas, ¿cachai? Porque lo que se percibe como natural a la persona que está leyendo, la verdad, yo creo que no percibe esas diferencias, así como realmente. Y ahora, esto es súper importante, ¿eh? Tanto memoria como trigal son fuentes que están principalmente enfocadas para la lectura. O sea, obvio que esto no se cumple para otras expresiones tipográficas, porque es como bien específico de lo que a mí me ha interesado en los últimos años y que tiene que ver con las fuentes que están pensadas para el párrafo, así como duro. Claro. Y un cierto tipo de Funciona para párrafo. todo. Y un cierto tipo de párrafo, claro, que es bien tradicional y etcétera. ¿No? O Oye, sea, estoy consciente de que esa es esta exploración. dejen preguntas en el chat, po. A ver si seguimos conversando. Yo creo que aquí ya terminó la charla en teoría. Sí, De repente voy a dejar de grabar. ya pues bacán. Eh, Gracias por grabar.